Iglesia, amigos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir un tema en esta hora acerca de la escatología, un tema que se habla mucho y que debemos ponerle mucho cuidado ahora, y es acerca del anticristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, y en Segunda de Tesalonicenses, y aún Pedro también nos habla en las cartas a la iglesia. Pero entonces miremos qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. También se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces acá podemos ver la palabra de Dios que nos está hablando acerca de la venida del anticristo. Pero entonces miremos que la palabra anticristo, en griego anticristus, es todo lo que se opone a Cristo, todo lo que está en contra de Él, de su doctrina, todo lo que hace oposición. Hay un sistema anticristo que está preparando su venida, y hay muchos grupos que rechazan. Podemos hablar de comunismo, podemos hablar acerca de la masonería, de los Illuminati, de Nueva Era. Hay muchos grupos y muchos movimientos que son anticristos, pero eso no quiere decir que sea el anticristo, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que el hombre de pecado, dice en el verso 3 de Primera de Tesalonicenses 1, hombre de pecado. Entonces habla de un hombre. En el 7 dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Entonces está hablando de iniquidad, de pecado, de maldad, y cuando habla de ese inicuo, entonces está hablando de toda clase de atrocidades, y dice que vendrá por obra de Satanás. Entonces la llegada está cerca, pero debe de haber una antesala que prepare todo para su venida. Entonces quiero hablar en esta hora acerca de posible escenario para el anticristo. Tiene que preparar todo, así como Cristo, Juan el Bautista, preparó la venida de nuestro Señor Jesucristo. También el mundo, el sistema, un sistema anticristo de pequeños seguidores del anticristo van a preparar ese ambiente, ese escenario para que él pueda venir en determinado momento. Lo primero que nosotros podemos ver ahora es el calentamiento global. Y sabe que los ríos son cloacas de las ciudades bastante contaminadas, sin peces,
todos han sido muertos por la contaminación. El mar está lleno de plásticos, de desechos, los polos se están descongelando y hay un sinnúmero de especies en vía de extinción. El clima a nivel mundial cada día lo vemos más loco y no hay cómo frenar los gases de efecto invernadero que destruyen la capa de ozono. Desde el año 1850 hasta el 2011, Estados Unidos y el mundo han contaminado de una manera sobrenatural. Estados Unidos hasta el 2011 contaminaba un 27% del mundo con gases, con CO2, dióxido de carbono y con muchos gases que contaminan el medio ambiente. Entonces, Estados Unidos un 27%, China un 11%, Rusia un 8%, Japón un 4%, la India un 3%, Canadá un 2%. Entonces, miremos que ese era un porcentaje de los países industrializados que contaminaban hasta el 2011. Ahora, el país que más contamina es China y le sigue en ese orden Estados Unidos, la Unión Europea y sucesivamente. Entonces, el dióxido de carbono se estima que 16.39 toneladas de dióxido de carbono están siendo lanzadas o están siendo enviadas al aire a contaminarlo. Entonces ahí podemos ver ciudades en Europa, en Asia, aún en Colombia podemos ver cómo en Bogotá, Medellín colocaban el pico y placa. ¿Por qué? Porque la contaminación era mucha y al paso que vamos, entonces vamos a llegar a un nivel donde nos va a tocar aún salir con máscaras antigases a las calles y por esto la ONU dice que dice que la salud va a colapsar a nivel mundial debido a esto, debido a las enfermedades respiratorias. Entonces, miremos algo bien tremendo. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se retira del acuerdo de países sobre el cambio climático. En 1 de junio del 2017, Trump anuncia el retiro de Estados Unidos de esta organización. El 4 de noviembre del 2020 lo abandona. Entonces abandona ese acuerdo. ¿Pero qué implica eso? Que Estados Unidos estaba aportando un 21% para los fondos. Entonces simplemente se va a agudizar más la crisis porque nadie se va a interesar, pocos se van a interesar por el cambio climático. Estados Unidos se retira también de la OMS, fundada en 1848 para alcanzar el máximo grado de salud, advirtiendo sobre las enfermedades y busca de soluciones por medio de las investigaciones científicas. Estados Unidos en el 2016 y 2017 aportaba un 76% de todos los fondos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y actualmente está aportando un 50%, y esto equivale entre 400 y 500 millones de dólares al año. Entonces miremos todo lo que aportaba Estados Unidos y se retira. Podemos ver de que el país que más contamina, China, está aportando solo 40 millones de dólares al año, muy poquito. Entonces, al retirarse Estados Unidos, simplemente se va a agudizar más la crisis. Miremos hacia dónde nos vamos a dirigir. La FAO, la OMS y la OMC
advierten que viene una hambruna. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la OMC, Organización Mundial del Comercio y la OMS, Organización Mundial de la Salud, advirtieron años atrás sobre la escasez de alimentos mundiales, y ahora todo se va a agudizar de una manera más grande a través de este problema del coronavirus. Los masones, ahora llamados Illuminatis, hacen propuestas al G8, que es el grupo de países industrializados, a parar la industria por 7 años para salvar la capa de ozono, y llegan a un acuerdo para que no se produzcan alimentos. Pero ¿qué están buscando con esto? Frenar la economía, decir que la tierra descansa. Están buscando tratar de que miles de personas mueran de hambre, porque hay mucha sobrepoblación. El crecimiento mundial está al borde del caos, según la ONU. Ha tratado de esterilizar la humanidad sin éxito. Hay 7.335 millones de personas en el mundo, y según estudios de los ambientalistas y especialistas necesitaríamos 4 tierras o 4 globos terráqueos para garantizar la supervivencia de las personas que habemos en la Tierra. Entonces han explorado otros planetas buscando cómo hallar vida en otros planetas, cómo vivir, pero sin resultados positivos. Los recursos naturales como el agua y otros se están agotando, y lo que piden es eliminar simplemente a millones de personas para que los que queden puedan vivir con una calidad de vida. La inseguridad mundial, podemos ver otro punto. Entre 500 y 600 mil personas están muriendo al año por violencia. La inseguridad en el mundo es global. Los gobiernos se están quedando cortos, se están invirtiendo mucho en seguridad, pero se está saliendo de las manos. Los robos, los secuestros, mil cosas. Entonces, mucha violencia. No hay cómo frenar la violencia y la inseguridad mundial. La pobreza en el mundo, según la ONU, está creciendo. 1.300 millones son pobres en todo el sentido de la palabra, no tienen ingresos o carecen de agua potable, alimentos necesarios, electricidad, etc. El 10%, que es unos 735.000 o 36.000 millones de personas de la población mundial, sobreviven con menos de 1.9 dólares al día. Imagínense, con eso tiene que vivir una familia al día. Entonces, según el Banco Mundial, 34 millones de personas carecen de lo básico. 3.400 millones de personas, o sea, la mitad de la población mundial, carece de lo básico. ¿Qué han tratado de hacer? De colocar un mínimo vital universal. El G8 maneja el 80% de la economía mundial, o sea que la economía mundial está entre 8 países. Y por eso la ONU y defensores de derechos humanos buscan implementar el mínimo básico universal, pero el G8 no acepta esta, y por eso necesitamos un líder que tenga la envergadura, que tenga la credibilidad y que tenga el poder para poder llevar este mínimo vital a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso implicaría una moneda universal. Eso implicaría que todos los gobiernos estarían sujetos a un gobierno universal. Entonces, con la pandemia, los países están imprimiendo mucho dinero, imprimen dinero dándole a la gente
para que la gente simplemente pueda tener lo básico, lo muy poco. Pero sabe que todo esto va a llevar a una crisis aún peor. ¿Por qué? Porque el gobierno puede imprimir mucho dinero, los países pueden imprimir mucho dinero, darle a la gente, pero esto va a acrecentar más la devaluación de sus monedas y va a agudizar más la crisis mundial. La moneda universal y un mínimo universal. Para esto necesitamos un líder mundial que lo pueda implementar según la ONU. Hay una periodista de Estados Unidos, se llama Annie Laurie, periodista e investigadora, y ella siempre ha tratado de trabajar en esta propuesta, y de hecho escribió un libro hace 1 o 2 años. El libro titula Dele el dinero a la gente. ¿Por qué? Porque ella ha estado en más de 90 países y ha mirado el poder adquisitivo de las personas, y dice que es triste y lamentable la economía en Kenia, y tomaron o quisieron hacer un experimento dándole $20 a una aldea entera por 7 años a ver cuál era el cambio de vida para ellos, porque es las personas que menos poder adquisitivo tienen en esa región. Para esto necesitan un líder mundial, y ella propone darle dinero a la gente. Démosle dinero a la gente. Y simplemente ella en su libro explica que para que se cumpliera eso debería ocurrir una cosa, y era que un 20 o un 30% de la humanidad quedara sin empleo. Y en este momento hay más de un 30% de la humanidad sin empleo por el COVID-19. Eso está pronosticado. Entonces, o sea, de que todo apunta allá. Pero para que haya un líder mundial, imagínense lo que tiene que pasar. La desigualdad de género. En 199 países del mundo, las mujeres no tienen los mismos derechos de empleo ni ganan el mismo salario de los hombres. Entonces, aunque trabajen en lo mismo, hay mucha desigualdad, y se estima que deben pasar 100 años según la ONU para que esto sea equitativo entre hombres y mujeres. La igualdad y la equidad de género. A nivel mundial hay diferentes grupos, ya no hay homosexuales y lesbianas, sino que hay muchos grupos que están reclamando sus derechos, y para que pase eso tiene que haber un líder que tenga el poder, que tenga la capacidad, y por eso dice que va a ser un tipo inteligente que pueda traer toda la solución a la humanidad. Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses 5:2. Dice: porque vosotros sabéis que perfectamente el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, cuando digan paz, tiene que haber un líder. Bíblicamente, surgir un líder que pueda solucionar los problemas de la sociedad, porque se le salieron de las manos ya a estos gobiernos. Podemos ver de que Estados Unidos, uno de los que más aportaba para problemas críticos, se retiró, se apartó. Podemos ver de que hay problemas que solo los puede solucionar un líder a nivel mundial, que coloque una moneda, que coloque un salario básico o un salario básico vital universalmente, que la gente no pase hambre, que la gente tenga las comodidades, que haya seguridad. Entonces, por eso dice que cuando digan paz y seguridad vendrá muerte y destrucción repentina. ¿Por qué? Porque está hablando del anticristo. Entonces, hermanos, iglesia, este es el tiempo en el cual nosotros debemos buscar de Dios. Nosotros necesitamos aferrarnos al Señor, porque el antesala, todo está listo. El posible escenario para que venga este hombre ahora después del COVID-19, podemos ver de que la economía, según la
el Banco Mundial y la ONU se va a contraer entre un 3.2 y un 4%. Va a haber una crisis mundial impresionante. Entonces necesita el mundo un líder mundial. Y eso no nos debe de asustar a los cristianos, porque si nosotros estamos con Cristo, pues vamos a ser guardados. Entonces simplemente quiero llevar esta reflexión para que miremos que nunca en el mundo se había dado todo nunca había habido un escenario tan real como el que hay hoy en día. No debemos temer. Sabe que la palabra de Dios dice que para que Él se manifieste el escenario ya está listo, pero ¿qué lo detiene hasta el momento? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y sabe quién está deteniendo al anticristo? La iglesia. Entonces estamos a las puertas del rapto, iglesia, estamos a las puertas del rapto. Va a ser quitado el Espíritu Santo y la iglesia, y entonces se va a manifestar el anticristo, porque ya todo está listo. Simplemente Dios espera que usted y yo nos dispongamos para servir al Señor o para irnos mejor con el Señor. Que el Señor me les bendiga. Amén.